Mucha paz de Cristo nuevamente, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad para con nosotros. Y vamos a abordar ahora un tema relacionado a la serie de temas que hemos tenido anteriormente, pero esta vez vamos a hablar específicamente sobre la santidad como limpieza. Santidad y limpieza en la Biblia son sinónimos. Santidad se refiere en toda la limpieza interna, aunque también externa. Limpieza es la limpieza de nuestro ser interior y también de nuestro ser externo. Pero ¿qué le parece si lo vemos conforme a la palabra de Dios? Y vamos a partir de una escritura que se encuentra ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Note bien la expresión que da ahí: limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es ahí limpiar? Limpiar es sinónimo de santificar, de que haya un pueblo que se santifique, de que haya un pueblo que busque la santidad. Y Dios contribuye para que nos santifiquemos en mayor parte que nosotros, porque por su palabra Él nos santifica. Él, dice ahí el texto, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, es decir, para rescatarnos de toda iniquidad, y también se dio a sí mismo por nosotros para limpiar para sí o para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo que estuviese limpio. Como dice ahí la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen, como una virgen pura a Cristo. Pura ahí también está en el sentido de algo limpio, de algo que no tiene contaminación, de algo que es nítido, de algo que es puro. Un pueblo que se presente limpio delante de él. No en vano el apóstol Pablo a Timoteo le dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, primera carta a Timoteo en el capítulo 4, mire lo que Pablo le dice. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús, en el versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, es decir, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Y no habla propiamente de la limpieza, de que se anduviera lavando las manos constantemente, no, sino habla de la limpieza principalmente en cuanto a la santidad. ¿Por qué digo principalmente? Porque no descartamos que en los hijos de Dios también haya limpieza en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra casa. Dios quiere que en todas las maneras de vivir nuestra seamos limpios, pero notemos cómo habla o cómo dice de esa palabra limpieza, que te muestres dando un buen ejemplo a los fieles entre esas cosas que menciona en limpieza.
Y limpieza, vamos a ver que se refiere precisamente a la santidad. Vamos a ir desde el Antiguo Testamento a considerar esto. Levítico, el libro de Levítico, allá en el Pentateuco, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará. ¿Para qué? Para limpiaros. Y seréis limpios, ¿de qué? No dice propiamente de bacterias, de mugre o de polvo, no, sino que seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. ¿Cómo serían limpios? Reconciliándose con Dios. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Entonces, la limpieza está en el sentido de santidad, de ser limpio de los pecados. Vamos a seguir considerando esta enseñanza, cómo Dios habla de la limpieza en cuanto a la santidad. Esdras capítulo 6, el libro de Esdras capítulo 6, después de los libros de Crónicas, tenemos ahí el capítulo 6, versículo 18 al 20, dice en el nombre del Señor Jesús: y pusieron a los sacerdotes en sus clases y a los levitas en sus divisiones sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y a los de la transmigración hicieron la Pascua, repito el versículo 19, y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas, ¿qué dice? Se habían purificado. A una todos fueron limpios y sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Note usted que dice que se habían purificado, es decir, que se habían santificado y todos fueron limpios. Notamos entonces que la limpieza en la Biblia está en el sentido de ser santificados o de ser santos. Por eso cuando es importante que entendamos el término santo o santificación. En nuestra vida que vivíamos en ignorancia, en la tradición que se nos enseñó por medio de nuestros padres, teníamos por el concepto de que los santos eran una imagen, ya sea tallada en madera o en metal o en yeso. Y eso es lo que entendíamos nosotros como santo, una definición o un concepto muy errado de lo que dice la Biblia. La Biblia dice entonces, hablando del concepto de ser santos, equivale a ser limpios, limpios de pecado, purificándose, santificándose. Pues aquí el texto dice que los levitas se habían purificado, aún a todos fueron limpios. Purificar, limpiarse, santificarse, estamos hablando que es lo mismo. Seguimos considerando cómo a Dios le agrada la limpieza en todas las formas de nuestra vida. Y la limpieza es un sinónimo de la santidad.
Deuteronomio capítulo 23. Capítulo 23 de Deuteronomio. Gloria a Dios, dice ahí la escritura. Estamos ahí, capítulo 23. Vamos a leer ahí el versículo 9. Versículo 9 en adelante al versículo 14. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, guárdate de toda cosa mala. Cuando hubiere en ti alguno que no fuere limpio por accidente de noche, saldrás del campo y no entrará en él. Y será que al declinar de la tarde se lavará con agua, y cuando fuere puesto el sol, entrará en el campo. Y tendrás un lugar fuera del real, y saldrás allá fuera. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real o tu campo santo o tu campamento santo. Bueno, alguien podrá pensar, bueno, ¿qué tiene que ver aquí lo santo con la limpieza? Bueno, mucho, porque en realidad se refiere a lo mismo. ¿Cómo menciona entonces de que mantuvieran su campamento limpio de toda inmundicia? Inclusive les enseña reglas de higiene en las cuales les dice que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con esa estaca que tuvieres entre tus armas y luego al volverte cubrirás tu excremento. Dios no quería que dejara ninguna inmundicia, ninguna contaminación, que el campamento de Israel estuviese limpio. Y a eso le llama en el versículo 14, teniendo esas reglas de limpieza, dice, por tanto será tu real o tu campamento santo. ¿Qué quiere decir santo entonces? Limpieza. Será tu real santo porque él, o sea, el Señor, no vea en ti cosa inmunda y se vuelva o se aparte de en pos de ti. Será tu real o tu campamento santo. Y aquí de lo que está hablando es que mantuvieran su campamento limpio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Levítico, ya que estamos ahí en el Pentateuco, vamos a Levítico capítulo 10. Bendito el nombre del Señor Jesús. Levítico capítulo 10. Dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 14. 10:14 de Levítico. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo. El pecho de la mecida y la espaldilla elevada, porque por fuero para ti y fuero para tus hijos, son dados a los sacrificios de las paces de los hijos de Israel. Voy a permitirme leer en la versión 60, como dice Levítico 10, versículo 14. Dice en la versión Casiodoro de Reina, versión 60, capítulo 10, versículo 14. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Ahí está esa palabra que dice en la antigua versión, fuero. Bueno, aquí en la versión 60 aclara que es el derecho para tus hijos. Bien, entonces, pero el punto que analizamos ahí es que el Señor le dio instrucciones al pueblo de Israel que comieran a sí mismo
en lugar limpio. Es decir, que en lugar donde ellos comieren fuera limpio, y esa limpieza es porque fuera también un lugar santo. Vamos a seguir considerando este punto de la limpieza. Qué importante, aún literalmente, donde comamos, que sea un lugar limpio. Qué importante que las amas de casa, las hermanas que son madres de familia, puedan tener un lugar limpio donde la familia pueda compartir los alimentos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 4. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 6. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hablando del lugar santísimo, el altar y el mar de fundición. Está hablando de los enseres que había en el templo. Dice entonces el versículo 6, hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ella la obra del holocausto, mas el mar era para lavarse los sacerdotes en él, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en el holocausto, lavar y limpiar. Como la Biblia, Dios le enseñó estas reglas de limpieza al pueblo de Israel. Bien, entonces esto quiere decir en forma simbólica que quienes ministran hoy delante de Dios también deben de presentarse limpios, pero hablando también de la limpieza interna, de la limpieza del corazón, de la santidad, tanto interna como externa. Segundo libro de Crónicas, ahí mismo donde estamos, pero en el capítulo 13. Segundo libro de Crónicas 13, versículo 22. Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas, perdón, es el capítulo, es ahí 13, pero el versículo 11. Gloria a Dios. Dice ahí la escritura. Voy a leer también el 10. Dice desde el versículo 10. Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran al Señor son los hijos de Aarón y los levitas en la obra, los cuales queman al Señor los holocaustos cada mañana y cada tarde, y los perfumes aromáticos, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus candilejas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Ponen los panes sobre la mesa limpia. Qué importante que nosotros también, como ministros de Dios, pongamos el alimento que es la palabra de Dios en el sentido espiritual, que lo pongamos como dice aquí, y ponen los panes sobre la mesa limpia. Que haya limpieza en la palabra de Dios. Que no mezclemos cuestiones, que no mezclemos el sentimiento personal, que no mezclemos chismes, que no mezclemos ataques contra los hermanos, que no mezclemos ninguna otra cosa, sino que la mesa del Señor en ese sentido también sea limpia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todo como la Biblia habla de la limpieza. Isaías 66. Isaías 66. Parece que es el último capítulo. Sí, es el último capítulo de Isaías, versículo 20.
Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente al Señor en caballos, en carros, en literas y en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa del Señor. Vasos o utensilios limpios a la casa del Señor. En el sentido espiritual, también nosotros nos presentamos como vasos limpios para el servicio a la casa del Señor. ¿No es lo que dice Pablo en su segunda carta a Timoteo? Leemos ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19 y 20. 20 y 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare, otra vez la palabra limpiar, de santidad, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado. Fíjese bien, si se limpia, es lo mismo que ser santificado, es lo mismo. Note bien lo que dice el versículo 21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Si se limpiare, será santificado, será santo. Eso es el sinónimo de ser santo, ser limpio, limpiarse de toda inmundicia, de todo pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. En el libro de Job, vamos ahí nuevamente al Antiguo Testamento, vemos algunas escrituras que también relacionan la limpieza con la santidad, o el no estar limpio, también relacionado con estar falto, estar en pecado. Job capítulo, vamos a ir a Job, capítulo 25, primeramente, 25, digo primeramente porque vamos a ver varios versículos ahí de Job, capítulo 25, versículos 5 y 6. Dicen el nombre del Señor Jesús. Voy a leer desde el 4, es más. Versículo 4 del capítulo 25 de Job. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? Pregunta. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo será limpio? Otra vez hablando de la limpieza. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Bueno, el hombre no lo puede hacer, pero lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Es como cuando Nicodemo tuvo aquella conversación con el Señor Jesús y que fue a Jesús de noche diciéndole, Maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Y por qué hablo, por qué relaciono este texto con ver, que habla de ver el reino de Dios y que es necesario nacer otra vez? Bueno, ¿sabe usted que solamente entrarán en su reino los que estén limpios? Allá dice Apocalipsis, mire, vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo, hablando de la
Nueva Jerusalén, ciudad celestial, dice en el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, los que entran al reino de Dios tienen que estar limpios, tienen que haber sido santificados, tienen que ser santos, porque en esa ciudad celestial o en el reino de los cielos no entrará, como dice aquí, ninguna cosa sucia, ni que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que obviamente son aquellos que han sido limpios. Limpios son los que entrarán al reino de Dios. Mire lo que dice ahí, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice en el nombre del Señor Jesús: después de estas cosas miré aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas. Esa es la iglesia del Señor, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y me voy a pasar a ver lo que dice el versículo 13. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado, es decir, han sido santificados, han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Han sido lavados y han blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero. Han sido lavados, han sido limpios, es decir, han sido santificados. Primeramente, esa limpieza no la podemos o no nos la debemos a nosotros mismos, no. La Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Él. Nosotros no pudiéramos ser limpios por nosotros mismos. Por eso la pregunta de allá del libro de Job, ¿cómo será el hombre limpio? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Por eso, el primer texto que leímos en este estudio dice que el Señor se dio a sí mismo, es decir, su sangre que Él derramó para santificar para sí un pueblo, es decir, para lavarlo, para limpiarlo. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? El que nace de mujer no pudiera por sí mismo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer otra vez, y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. De agua. El agua se usa en la Escritura como un simbolismo también para lavar, para limpiar. Y bueno, también en el bautismo somos lavados, somos santificados. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿O no se le dijo a Pablo allá en Hechos capítulo 22? Hechos 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, ¿y qué más? Y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está cómo somos lavados, cómo será limpio el que nace de mujer. Ahí está la respuesta, por su sangre, cuando somos bautizados y son lavados nuestros pecados invocando su nombre.
Por tanto, ahí dice el texto claramente, levántate y bautízate y lava tus pecados, es decir, límpiate, santifícate, invocando su nombre. Estamos entonces relacionando la limpieza con la santidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo creo que estos textos dan respuesta a esa pregunta se abre en el libro de Job, que dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Ahí está, somos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y también la pregunta dice, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? Pues ahí dice, somos lavados, santificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Volviendo al libro de Job, seguimos viendo entonces lo que respecta a la santidad, visto como limpieza, ser limpios. Job capítulo 11. Libro de Job capítulo 11. Vamos a leer ahí desde el versículo 12. En el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios. El hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. Ahí aclaramos la versión antigua, traduce correctamente el texto y da una posibilidad, una expresión de posibilidad, o lo dice en el sentido de una posibilidad, aunque nazca. Es decir, ahí está el sentido de esa hipótesis o de esa posibilidad. Aunque nazca como el pollino del asno montés. Ahí sí podemos notar que hay un error en la versión 60, aprovechando que tengo aquí esta versión 60 de Casiodoro de Reina. Dice en esta misma cita de Job 11, versículo 12, mire cómo dice. Oiga cómo dice, el hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Pues eso es imposible. ¿Qué está diciendo ahí? Que cuando en lugar de que nazca un burrito, en lugar de eso nazca un hombre de un asna. Eso no es posible. Entonces el texto es traducido correctamente en la versión antigua cuando lo dice en el sentido hipotético, que dice, el hombre vano será entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. Y pone ahí algunas condiciones muy interesantes. Primero, versículo 13, si tú apercibieres tu corazón, ¿qué quiere decir? Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, es decir, le pidieres la ayuda a Dios. Así como cuando un niño le extiende las manos a su padre para que lo ayude, para que lo cargue, dice, si tú extendieres a él tus manos y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, lo que hubiere de malo, de iniquidad, de pecado, hay que echarlo, hay que deshacernos del pecado. Sí, algunos dicen, bueno, hay poco a poco. No, el Señor le dijo a aquella mujer que había sido pecadora y que fue acusada
que había sido encontrada en el hecho adulterando y que la llevaron delante de Jesús diciendo, en la ley está escrito que a las tales las apedremos. Por cierto, en la ley estaba escrito que no solamente a la mujer, sino también al hombre. Y ahí les falló porque el hombre no lo llevaron. Entonces le dijeron a Jesús, ¿tú pues qué dices? Y el Señor, escribiendo en tierra, bueno, ahí muchos dicen que escribía los pecados de los hombres que estaban ahí, pero son meras suposiciones, no dice eso la Biblia, y lo que no diga la Biblia no hay que decirlo. Cierto que el Señor escribía en tierra y mirando hacia ellos les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. No dijo arroje la primera piedra, no, sea el primero. Hablaba del primero en que se atreviera a arrojar la piedra, no de la primera piedra. Sea el primero en arrojar la piedra. Entonces comenzaron a irse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer. El Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer contestó, Señor, no hay ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, no más. ¿Entendemos eso? Cuando el Señor nos llama, es que ya no hay que pecar más en absoluto. Por eso aquí dice el versículo 14, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro como limpio, de mancha. Allí está limpio en el sentido de santidad, de algo santo. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Limpio de mancha. Ahí está la limpieza relacionada con la santidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos ahí a Job también ahí mismo, en el capítulo 33 de Job, dice el versículo, gloria a Dios, versículo 7. He aquí que mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, y soy inocente, y no hay maldad en mí. Otra vez, el ser limpio en el sentido de que no haya maldad en uno, en el sentido de santidad. Yo soy limpio y no hay maldad en mí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahora al libro de los Salmos. Usted ha oído la historia de David, cómo David pecó delante de Dios con la mujer de Urías Eteo. Por cierto, mirando desde su terrado, de su palacio, miró a aquella mujer bañándose y la codició. Siendo ya tarde, dice que se levantó, no fue a la guerra con su ejército, sino se quedó de ocioso y se levantó ya tarde, dice la escritura, y fue que vio a aquella mujer y la codició y pecó. Bueno, con ustedes o la mayoría de ustedes deben de conocer la historia, pero David se arrepintió, Dios tuvo misericordia de David, así como Dios tiene ahora misericordia de nosotros. Por eso Pablo, cuando habla del perdón a un pecador en su carta a los romanos, aplica y dice que Dios, que se cumple la escritura, o aplica la escritura de que Dios no imputa pecado. ¿Cuándo? Cuando nosotros venimos al Señor y nos arrepentimos, así como no le imputó pecado a David, como está escrito en el libro de los Salmos, bienaventurado aquel varón a quien el Señor no imputa pecado o no le cuenta el pecado. Esto hablado acerca de David. Pero bueno, vamos a ver este texto en Salmo 51.
Salmo 51. Gloria a Dios, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor Jesús: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego ¿qué dice el versículo 2? Lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué más? Y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Entonces, note usted que el hecho de que Dios nos perdone la iniquidad es para santificarnos y para limpiarnos. Equivale a santificarnos, limpiarnos. Dice también ahí el versículo 7, purifícame con hisopo y seré, ¿qué cosa? Y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hablando de decir, seré santificado. Si tú me perdonas, si tú me limpias, usa esa palabra de ser limpios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos dos textos por ahí de Proverbios. Proverbios capítulo 15. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 15. Estamos ahí, Proverbios 15, versículo 26. Dice ahí la escritura, en el nombre del Señor Jesús: abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los ¿quién? ¿De quién? De los limpios son limpias. ¿De qué limpios se está refiriendo ahí? De los limpios, aquellos que se santifican, aquellos que son santos. Las expresiones de los limpios son limpias. Capítulo 21 de aquí mismo de Proverbios. Vamos al capítulo 21, versículo 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas la obra del limpio es recta. La obra del limpio es recta. ¿Qué tipo de hombre limpio se está refiriendo ahí? ¿A qué es limpio? Hablando no solamente externamente, sino internamente, limpio. ¿Sí? Hemos dicho que alguien puede mostrarse limpio por fuera y estar sucio por dentro, pero lo que no se puede es estar limpio por dentro y seguir estando sucio por fuera. Eso sí no se puede. Además, fíjese bien cómo la suciedad externa está asociada, por ejemplo, con aquellos hombres que andan vagabundos, que andan lo que la gente le llama locos, pero que en realidad son demonios, son espíritus que los atormentan, y fíjense en cómo se refleja también su exterior sucio, ¿sí? Sin embargo, todo lo contrario, aquí dice la palabra de Dios que la obra del limpio, o sea, del que es hombre limpio, es recta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces es lavarse, limpiarse, santificarse. Escuchemos ese llamado que hace el profeta Dios a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 1, en el nombre del Señor Jesús. Lo tenemos, Isaías 1, hablando de una nación que se había rebelado, que habían dejado al Señor. Mire lo que les dice. Primero leo ahí los primeros versículos, versículos 2, 3 y 4. En el nombre del Señor Jesús. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, tornáronse atrás. Luego a este pueblo le dice entonces en el versículo 18, vamos a leer desde el versículo 15. Cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16, dice ahí la palabra de Dios, lavad, limpiaos, es decir, santifíquense. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer bien y buscad juicio, restituir al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18, venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la escritura diciendo, lavad y limpiaos, lavad y limpiaos. Limpieza es símbolo o es sinónimo más bien de santidad, de santificación. Lavad y limpiaos, ¿cómo? No habla de propiamente de quitar bacterias, sino quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Limpiaos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí al Evangelio, al Nuevo Testamento. Evangelio según Juan, capítulo 13. Gloria a Dios, Evangelio según Juan, capítulo 13. Aquí tenemos este hermoso relato, cuando el Señor lava los pies a sus discípulos. Vamos a leer ahí versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Hablando del Señor Jesús dice, levántase de la cena y quítase su ropa y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavare, ahí está la palabra otra vez que estamos viendo, lavar de limpieza, si no te lavare o si no te limpiare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón, Señor, como diciendo, pues si se trata de tener parte contigo, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, versículo 10, el que está lavado o el que está limpio, no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A qué limpieza se refirió el Señor? A la limpieza de culpa, a la limpieza del pecado. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y fíjese bien a qué se refirió claramente el Señor. Versículo 11, porque sabía quién la había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. O no están todos limpios. Entonces ahí está la limpieza como sinónimo de santidad. Para entender la santidad hay que entender entonces la limpieza. Santidad es limpieza. Bueno, aquí el Señor habló de este acto en una forma simbólica porque le dijo a Pedro, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Bendito el nombre del Señor Jesús, tanto así. Sí, porque el Señor está hablando sobre todo en el sentido simbólico. Y por eso le dijo, el que está lavado, le dijo a Pedro, el que está lavado no necesita sino que lave los pies. Mas está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Limpios estáis, aunque no todos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces,
esto es en simbolismo de que nosotros, cuando venimos al Señor, nos bautizamos, nos entregamos a Dios, el Señor nos limpia, el Señor nos lava por completo. Cuando es invocado su nombre, como se le dijo a Pablo, texto que ya vimos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Pero en el transcurrir, en el caminar de nuestra vida cristiana, dice Juan el apóstol en su primera carta, que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y no hay verdad en nosotros. Todos de alguna manera pecamos. No que seamos pecadores otra vez, no. Porque la Biblia, el mismo Juan el apóstol también dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Hemos hecho una diferencia entre lo que es practicar. Se las digo brevemente. Si yo, por ejemplo, el día sábado me pongo a jugar con mis nietos o con mis hijos béisbol, ahí con un palo de escoba y con una pelota de hule, lo que hayamos, y ponemos de base unas piedras, y bueno, lo hago porque ocasionalmente me puse a jugar así con mis hijos y con mis nietos. ¿Se podrá decir que yo practico el béisbol? Por supuesto que no, fue muy ocasional. Sin embargo, cuando el apóstol Juan habla de que el que es nacido de Dios no practica el pecado, está diciendo que no hace del pecado una práctica, según dice Primera de Juan 3:9. Si gusta, note la escritura. Entonces, sin embargo, si yo cada sábado llevo mi uniforme y cada sábado voy a jugar béisbol con todos los accesorios que implican en el béisbol, entonces sí se podrá decir que practico el béisbol. Así en el pecado también para algunos puede ser una práctica del diario vivir, cómo viven, cómo hablan, es su práctica. Sin embargo, los que hemos sido lavados, no estamos exentos de pecar, podemos pecar, sí, pero aún así Juan el apóstol dice, hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces el Señor nos lava, aún simbólicamente hablando, en nuestro caminar. Si nuestros pies se manchan de polvo, se ensucian, por eso el Señor dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo a Pedro, ya no se trata de que te laves nuevamente, ya vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se trata solamente de que nos lavemos de aquellas faltas, de aquel polvo que se nos va pegando en nuestro caminar como cristianos. Volviendo al Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 1 al 3, dice, en el nombre del Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará. Otra vez la palabra limpieza que ha sido objeto de este tema. Le limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el que nos limpia? El Señor. El Señor Jesucristo es el que nos limpió cuando nos entregamos a Él por su sangre que Él derramó y que fuimos bautizados en su nombre. Fuimos lavados de nuestros pecados y en nuestro caminar el Señor nos sigue limpiando de todas aquellas faltas, imperfecciones. El Señor nos sigue limpiando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitaré, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros sois limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado, la palabra que nos limpia. Bendito el nombre del Señor Jesús. La palabra que nos limpia. Por eso es que hay que acercarnos a Dios limpios, lavados, acerquémonos, como dice la Escritura,
con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados o limpiados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Por eso la iglesia que redimida, vista como una mujer, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Mire lo que dice 19, versículo 8. Leo también el 7, disculpe. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado y le fue dado que se vista de lino fino. ¿Qué más? Limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. El lino fino son las justificaciones de los santos. Le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, en una forma de limpieza, en una forma de santidad. Por eso está escrito aquí también, ya que estamos en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice en el nombre del Señor Jesús: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía. Pero luego dice la segunda parte del texto: y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Santificado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Que seamos santificados por su palabra, que lleguemos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Limpiémonos de toda inmundicia. Terminamos, ya el tiempo ha transcurrido, terminamos con el texto de ahí de segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, que dice: limpiémonos de toda inmundicia, que haya limpieza, que haya santidad, limpiémonos de toda inmundicia, de toda. Recuerde que en los estudios pasados vimos cómo el maquillaje en la mujer es inmundicia, todas esas cosas que el hombre hace para decorarse o para adornarse por fuera, en lo externo, que a Dios no le agradan, todo eso es paganismo, es inmundicia. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Limpiémonos, santifiquémonos, ya que somos llamados a santificarnos. La voluntad de Dios es nuestra santificación, como lo leímos en 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que nos limpiemos, que nos santifiquemos cada día de toda inmundicia, no solamente en interno, sino también de carne y de espíritu. Todo lo que a Dios le agrade, quitemos todos los adornos vanos que a Dios no le agradan, y más bien adornémonos de un espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Adornémonos con la gracia de Dios, y a la vez, adornándonos con la gracia de Dios, estaremos de esa manera adornando la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por nuestra forma de vida, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de vestir, por la forma de ataviarse de las mujeres santas, las mujeres en Dios, o las mujeres que son de Dios, ataviándose con modestia, con honestidad, con toda vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados o peinados ostentosos, ni de joyas, ni ningún adorno que sea externo, sino ataviándose de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad.
Oramos a nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a nuestro Dios. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Señor, gracias por habernos limpiado, por habernos santificado. Aunque nosotros en tiempo pasado había entre nosotros injustos, avaros, ladrones, adúlteros, fornicarios, y eso éramos algunos, mas ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo por tu sangre, Señor. Como se le dijo a Juan acerca de esa multitud que no se podía contar, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Estos son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Gracias, Señor Jesús. Y ahora, Señor, ayúdanos, pues mientras que estamos en esta carne, en esta humanidad, estamos expuestos a faltar, a pecar. Pero si alguno hubiere pecado de entre nosotros, tu palabra dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a santificarnos. Ayúdanos, Señor, límpianos cada día más y más de toda iniquidad, de todo pecado. Que nos limpiemos de toda contaminación, de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Señor Jesús, que tú, oh Señor, nos santifiques por completo, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, a mis amados oyentes que escuchan tu palabra y que quizás no han dado ese paso de obediencia, de ser lavados. Señor Jesús, yo te pido que toques sus corazones y que escuchen esa voz como a Pablo se le dijo, ¿por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Señor, que tu palabra llegue a los corazones y que oigan esa voz, ese llamado como de parte tuya, invitándolos a que ya no se detengan, sino que se levanten y que laven sus pecados invocando su nombre. Y de ahí en adelante, nuestro caminar, ayúdanos a perfeccionar la santificación. El que es todavía santo, santifíquese más todavía, límpiese más cada día. Pues en tu presencia, en el reino celestial, no entrará ninguna cosa sucia o que haga abominación y mentira. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, mi Dios.